Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Maximiliano Sanmarco. Yo les estoy hablando de la empresa OCRL. Antes de comenzar, les pregunto si me pueden escuchar. Me pueden ahí escribir por el chat. Excelente. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es el webinar del día de hoy. Está orientado a todo lo que son conocimientos básicos de vigilancia. Si sepan entender que son conocimientos bien básicos para que entiendan un poco cuáles son los fundamentos en lo que son cámaras, cámaras analógicas, cámaras IP, grabadores, que conozcan un poco lo que es el lente, que entiendan, si se quiere, algunos parámetros que se encuentran en el datasheet, que quizás para algunos no son tan familiares y que puedan interiorizarse un poquito más. Obviamente más adelante iremos dando webinars un poco más especializados y con un poco más de detalles técnicos, cosa de que puedan ir profundizando los conocimientos. Ante todo, les pido disculpas si se escuchan mucho ruido de fondo. Sí, estamos acá en la oficina, hay veces que es inevitable. Si hay algo que no se entiende o si tienen alguna duda, me la pueden ir dejando en el chat y yo a medida que pueda, si puedo, lo voy a ir respondiendo. Si es algo que es muy diferente o quizás nos extendemos mucho fuera de tema, lo podemos después cualquier cosa resolver por mail o lo vamos viendo. Esto es un poquito lo que es la introducción al sistema general. Vamos a ver puntualmente lo que es el sistema, cómo es la topología del sistema en biovigilancia. Después vamos a ver un poco las cámaras, los diferentes puntos que integran una cámara. Vamos a ver un poco de lo que es la grabadora, cuáles son sus funciones que podemos realizar. Y después una breve, muy breve introducción a lo que se llama BMS, que sería el software de DAWA, el DSS Express, que después, bueno, más adelante seguramente haremos un webinar para explicar mucho más en detalle. Eh, Principalmente lo que es una topología del sistema en biovigilancia. Vamos a tener tres puntos bien diferenciados. El primero son las cámaras, obviamente, todo lo que nos empieza a generar video y otro tipo de señales, ¿no? En sistemas un poquito más avanzados podemos tener video, audio, alarmas, etcétera. Pero en este caso nos vamos a enfocar solamente en lo que es video. Todas estas cámaras generalmente van a parar a grabadoras, ya sean analógicas o IP. Va a depender de la tecnología que utilicemos, pero siempre tenemos lo que es cámara, grabador y después por último la parte de visualización, que puede ser ya sea que vamos a poder ver en la parte inferior es que las grabadoras van directo, ¿sí? Por un cable a perdón, las cámaras van directo por un cable a la grabadora y a través de un mismo cable HDMI pueden ir a lo que es un monitor, sin necesidad de conectarlo a la red, nada. En el caso de las NVR ya es un poquito más complejo, se requiere un poco más de conocimientos, pero es más flexible en cuanto a la instalación. Como generalmente hacemos los paso a paso de cuando queremos ir implementando una solución, primero es lo que es la selección de la cámara. Lo que les comentaba era un poco cómo se selecciona la cámara, que va a depender mucho de la resolución que necesiten, de la cantidad de cuadros que necesiten. En base a eso, quizás van por una cámara de 4 megapíxeles o 2 megapíxeles o del 5 megapíxeles, ¿no? En base a que una vez que tienen la cámara, van a la selección del grabador, que va a corresponder a la cantidad de cámaras que necesiten en cierta resolución. Por ejemplo, si necesitan 8 cámaras de 5 megapíxeles, no van a poder elegir un grabador de la serie entry level, ¿sí? Porque no les va a soportar tanta cantidad de cámaras en ese tipo de resolución. Por lo que siempre es muy importante, una vez que ya sabemos qué cámaras tenemos, y ahí sí elegir el grabador y el paquete que le podemos ofrecer al cliente. Hablé también de todo lo que es la parte de transmisión, de que no nos vamos a entrar en este mundo, en este webinar, porque la verdad que es muy complejo, hay que evaluar mucho lo que son los anchos de banda, qué cantidad de consumo tiene cada cámara o cada grabadora, cómo es el stream que se manda, si es un stream principal, secundario, cantidad de cuadros por segundo, calidad, etcétera, ¿sí? Quizás más adelante vamos a hacer más hincapié en eso, en un webinar dedicado a eso, pero en este caso simplemente saber que necesitamos siempre un elemento de transmisión si tenemos que llevar la imagen de la grabadora o de la cámara a un punto que no está físicamente donde está instalada la grabadora, ¿no? Después elegir lo que es el monitor, obviamente, cómo lo vamos a visualizar. Eso sí es simplemente un monitor de qué cantidad de pulgadas. O la alternativa es que
Si es para una empresa que tiene una sala de monitoreo, evaluar ya si necesitan un video wall, un 2x2, un 3x3, 4x4, lo que sea, ¿no? Ahí influye mucho lo que es el proyecto en sí. Lo mismo la selección del BMS, como comentaba antes, que quizás no se escuchó. Si estamos ofreciendo una solución de, no sé, 4, 8, 16 cámaras y una grabadora para una casa, ¿sí? Generalmente no necesitamos BMS. Lo único que hacemos es pedirle al cliente que se descargue la aplicación gratuita de DAWA, el DMSS, escanea el código QR, lo agrega con usuario y contraseña y ya está. Está viendo las cámaras, no necesita más nada. Ahora, donde es una solución que se está por implementar a una fábrica, una empresa donde tenga mayor cantidad de cámaras, que estemos hablando, no sé, por ejemplo, 32, 64 cámaras, ahí quizás sí tengan algún tipo de requerimiento de que no solamente se vean las cámaras en un centro de monitoreo, sino que también las tiene que ver el gerente, las tiene que ver algún supervisor o las tiene que ver alguien externo al lugar. Entonces ahí sí se implementa un BMS, podemos evaluar un DSS Express, un DSS Pro, ¿sí? Algunas alternativas donde le damos un poco más de envergadura a la solución, ¿no? Es mucho más robusta y obviamente tiene mucha mayor cantidad de funciones. Eh, Más adelante igualmente haremos algún webinar apuntado solo a los BMS, que es el software que tiene DAWA para todo lo que es videovigilancia y sus diferentes mercados verticales también con, por ejemplo, control de acceso, videoportero, cámara de lectura de patentes, etcétera. Para hablar un poquito de lo que es la cámara, para hablar fundamentos básicos, ¿sí? La idea de este webinar son fundamentos básicos de lo que es CCTV. La cámara, lo que vamos a encontrar son tres puntos bien diferenciados, que es el lente, el sensor y el procesador. Van a ser cosas que ustedes después van a encontrar en el datasheet, que muchas veces los ven y no tienen ni idea qué es, o por ahí sí se conocen, sirve como información adicional, y que básicamente se compara con lo que es el ojo humano, ¿sí? Dentro de lo que es la córnea, más el pupila y el custralino, es lo que enfoca la luz en nuestros ojos. Y después la retina traduce lo que es la luz en imágenes, y es lo que después entiende el cerebro por lo que estamos viendo. Eso sería básicamente muy resumido cómo funciona el ojo y cómo entendemos lo que estamos viendo, cómo la luz hacemos que lo podamos entender. En la cámara sucede algo similar, ¿sí? El lente lo que permite es que entre la luz, ¿sí? Eh, Después entre el lente y el sensor hace que esta luz se transforme en lo que es una señal eléctrica, y esta señal eléctrica es la que el procesador lo va a entender. Entonces el procesador entiende la electricidad y dependiendo de los diferentes voltajes es cómo después interpreta y muestra una imagen. Entonces todo este procesamiento es lo que pasa dentro de una cámara y porque después es muy importante qué tipo de sensor tiene, qué tipo de lente tiene, qué procesador tiene, porque en base a eso es donde se va a ver mejor, peor, mayor calidad, mejor calidad, con más luz, con menos luz. Este lente lo que permite es capturar lo que es la luz. Después el punto muy importante de la cámara es el sensor. El sensor lo que hace es transformar esa luz en corriente, en voltaje. Después muchas veces podemos tener un amplificador que fortalece esta señal eléctrica y hace que después el procesador lo entienda y esa corriente, ese voltaje se pueda interpretar y pueda llegar a ser en la grabadora una imagen que estaremos viendo, ¿no? Eso después lleva muchos procesos, el procesador la mejora, después vamos a ver que hay muchos elementos que alteran, mejoran el contraste, mejoran el brillo, ese tipo de cosas que van pasando dentro de lo que es el procesador de imagen. Entonces acá ya estamos viendo perdón, acá ya estamos viendo más arriba una parte del datasheet que van a poder encontrar siempre, que es la parte de lente, que nos empieza a decir todas las características que puede tener el lente, que es el primer punto que nos es muy interesante en la cámara, porque en base a esto podemos saber lo que es la distancia focal, que ahora en un ratito vamos a hablar más de eso. Vamos a ver lo que son los ángulos de visión. En muchos casos pueden ser motorizados o varifocales. La diferencia entre motorizado y varifocal es que el varifocal, la distancia focal la cambia manualmente con esas perillitas que pueden ver en el lente. Y en el motorizado uno lo puede tocar con un botón, se cambia solo y la misma cámara puede hacer autofoco
de una manera automática. Entonces es más electrónico, o incluso desde la plataforma, el BMS, también con un botón simplemente de manera remota uno podría cambiar el foco y controlarlo de manera remota sin tener que subirse una escalera y tocar la cámara, ¿no? Eh, entonces lo que les comentaba de la distancia focal era la distancia entre el lente y el sensor, ¿sí? Que básicamente a mayor distancia focal vamos a ver que vamos a ver más lejos, pero un menor ángulo, ¿sí? Esto es lo que se traduce ustedes en las cámaras que pueden ver 2,8, 3,6, 6 milímetros. Entonces, supongámosle en 2,8, que es la menor distancia focal, ustedes van a ver mayor campo de visión, pero ven a menor distancia. Quizás a 6 metros no se ve tan claro, no se ve con tanto detalle, pero pueden ver mayor amplitud hacia los costados. Cuando tienen una mayor distancia focal, por ejemplo 3,6 o 6 milímetros o más, hay cámaras con mayor, van a ver quizás cámaras de 8 o después ya las que son varifocales que tienen un rango, en vez de ser fijas de 2,8, son de 2,8 a 13 milímetros. Entonces ustedes pueden cambiar esa distancia focal. Cuando ustedes ven en el datasheet que dice 2,8 a 13,5 milímetros, eso quiere decir que básicamente están cambiando la distancia entre el lente y el sensor. Entonces pueden ustedes ver más lejos, pero su ángulo de visión se ve más corto. Eso es lo que hace. Entonces, básicamente eso influye en lo que quiere el cliente con la cámara. ¿Para qué sirve esto? Para saber qué quiere el cliente con la cámara. Si el cliente necesita ver un gran amplio ángulo de visión, le damos una distancia focal más corta, iremos por un lente de 2,8, pero sepan que tienen menor distancia, lo que van a poder llegar a ver con detalle. Si no, quizás si el cliente necesita ver mayor detalle un poco más lejos, ahí van con un lente más grande, con un lente de 3,6, un lente de 6 milímetros, etc. Eso es un poco para qué sirve esto, el conocimiento. Y se traduce básicamente en lo que están viendo acá, en un lente, una cámara siempre en la misma posición, con un lente con una distancia focal de 2,8 milímetros, se ve así la persona, ¿sí? A 2 metros. Con una distancia focal de 3,5 se va acercando, de 8 se va acercando y de 30 milímetros, ya casi que en la persona que la vemos estamos viendo simplemente la carpeta que tiene. Esto siempre a la misma distancia, ¿sí? La cámara no se cambia, lo único que se cambia es el lente. Y ahí abajo es donde podemos nosotros ver la distancia focal de 7 a 35 milímetros. Entonces la cámara internamente, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, zoom, estamos cambiando la distancia focal que tiene la cámara. Lo mismo si lo hacemos con las perillitas, así como está ahí en los círculos en rojo, esas perillitas se mueven y básicamente cambia esa distancia. Después dentro de lo que es la cámara tenemos lo que se llama el DSP y el ISP. No me voy a demorar mucho en esto. Básicamente son los diferentes procesadores tanto de señal como de imagen, que uno es el que controla el lente y cómo se absorbe esa luz y se absorbe el voltaje, que es el que después termina mejorándolo y a través de algoritmos mejorando los efectos, el brillo, el contraste, etcétera. Y el otro es el que ya mejora la imagen que después se entrega al grabador, ¿sí? Se termina convirtiendo de una señal analógica a digital, por ejemplo, y digital es lo que después nosotros estamos viendo, ¿no? No es tan importante esto en este caso. Sí, las resoluciones, lo más importante que por ahí en resoluciones, esto es bastante básico, pero es algo que muchas veces en lo que es conocimientos básicos se escapa, es saber que 1 megapíxel es lo mismo que estemos hablando de 720p y 2 megapíxeles es lo mismo que estemos hablando de 1080p, ¿sí? Eso es lo más importante. Después saber que existen 4 megas, 4K, ¿sí? Es básicamente mayor cantidad de píxeles y mayor resolución. Nada más que eso. Después tenemos lo que es la distancia Dory, lo van a poder encontrar en todos los datasheets y es una de las partes más importantes. Dory, cada una de las letras significa primero detección, después observación, después de reconocimiento y después identificación. Esto básicamente lo que nos dice es la cantidad del objeto que estemos viendo en la escena. ¿Sí? Por ejemplo, en la detección
el objeto de 1 metro en la imagen corresponde al menos 25 píxeles para que la cámara lo detecte, ¿sí? Y esto después, ese mismo objeto de 1 metro, en vez de ser 25 píxeles, pasa a 63 píxeles, 125 píxeles y 250 píxeles por metro. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mayor cantidad de píxeles en un objeto de 1 metro, obviamente voy a tener mayor calidad, ¿sí? Voy a tener mayor detalle. Por eso, yo para poder identificar ese objeto, voy a necesitar 250 píxeles por metro. ¿A qué viene todo esto? Que es muy interesante para nosotros saber, como podemos ver acá arriba, ¿sí? Esto es parte del datasheet donde dice Dory Distance, que está en gris. Yo con una cámara que la agarro simplemente, todas van a parecer que tienen el Dory Distance, y yo en esta cámara, sin tener que subirme un poste y probarla y ver cómo se ve, tengo una orientación para saber que, por ejemplo, esta cámara a 234 metros voy a poder detectar algo. Si detecto que hay un movimiento a un objeto, por ejemplo, en la parte de detección, ¿sí? 81 metros, puedo ver allá a lo lejos en la imagen que hay algo negro, ¿sí? Después, a 32,4 metros, puedo ya detectar que ese algo negro en realidad hay como una tabla negra con una persona al lado que está vestida de negro, pero no tengo idea quién es, ¿sí? Ya en detección, en 16,2 metros, que ahí ya tengo 125 píxeles por metro, ya me doy cuenta que hay dos personas, que hay una persona que está vestida de gris, otra que está vestida de negro, que hay dos banquetas azules, ¿sí? Que hay una pequeña, como una pizarra con un coso negro, una parte marrón que parece un cartón. Y después ya hacía detección a 8,1 metros con la misma cámara, obviamente, ¿no? Me puedo dar cuenta que, bueno, quiénes son las personas, quizás, ¿sí? Entonces tengo mayor detalle. ¿A qué viene todo esto? Primero nos ahorra la necesidad de tener que subirme una cámara o que el cliente me pregunte, bueno, esta cámara, ¿a qué distancia veo? Y bueno, depende qué necesita. El cliente necesita con esta cámara identificar quiénes pasan por la cámara o simplemente saber qué está pasando. Bueno, lo mismo que yo quiera saber qué está sucediendo en la escena, a identificar quién está en la escena. Obviamente con una sola cámara no podemos hacer todo. Sí, es muy difícil hacer todo. Entonces siempre es importante focalizar en qué necesitamos hacer y en base a eso elegimos qué tipo de cámara o qué tipo de lente. Después también influye mucho a la hora de utilizar inteligencia. Si yo necesito usar una inteligencia de, por ejemplo, reconocimiento facial o una inteligencia de cruce de líneas para una cámara térmica, me voy a tener que basar en la más corta, ¿sí? En el Dory, en la distancia más corta, porque no es que vamos a hacer una inteligencia de reconocimiento facial a 234 metros, ¿sí? Ese tipo de cosas también la podemos saber rápidamente a través de estas variables. Obviamente tiene un más o menos, no es tan fijo, pero es para que ustedes tengan una idea. Después existen algunas características como VLC, HLC y WDR que básicamente juegan con los contrastes y con el brillo o quizás bajándole un poco el brillo. Estos son los tres puntos que pueden encontrar generalmente. VLC y HLC ya no son tan relevantes. El más importante que podemos ver hoy en día, que tengan o no las cámaras, es WDR, que es lo que llamamos Wide Dynamic Range. Entonces el VLC básicamente es Backlight Compensation, y lo que hace es eh, mejora el brillo de toda la imagen. El problema es que, como podemos ver en el ejemplo, que no solamente ilumina la parte más oscura, sino que ilumina también la parte más clara. Entonces la más clara se termina saturando y no podemos ver ningún tipo de detalle. Lo mismo con Highlight Compensation ALC, que lo que hace es bajar el brillo. Y esto obviamente en la parte muy brillosa lo mejora, pero en la parte más oscura de nuevo perdemos detalle. Y después tenemos lo que se llama el WDR, que es el que más nos interesa a nosotros, que es donde podemos encontrar hoy en día una gran cantidad de cámaras tienen WDR. Antes era un poquito más difícil conseguirlas y obviamente eran más caras. Hoy, si bien en la línea entry level no están en todas, pero sí en las líneas light ya encontramos muchas cámaras que tienen WDR, lo que se llama WDR real. Y lo que hace es básicamente tomar diferentes imágenes, si se quiere, hace a través del obturador de la cámara,
toma diferentes imágenes con mayor y menor luz, las junta y después toma la parte más oscura, ¿sí? Y le sube un poco el brillo, y la parte más brillosa la deja como está. Entonces, al juntar esas dos o tres imágenes, ¿sí? Hace que se balancee, entonces en situaciones o en escenas de alto contraste como la que podemos ver acá, no se sature ni la parte más brillosa ni la menos brillosa. Esto es muy interesante en, por ejemplo, cámaras que apuntan a los ingresos. Pongámosles el ingreso a un banco, que generalmente son ingresos con puertas de vidrio. Eso al mediodía le pega el sol y no se ve nada, ¿sí? Porque la parte de adentro del banco es oscura y afuera está muy brillosa por el sol. Entonces, si ahí, por ejemplo, aplicamos una tecnología, una cámara con WDR, obviamente se va a mejorar mucho esa imagen y va a tener mejor desempeño para lo que se necesite ver. Y después lo que también tenemos, existen algunas cámaras muy particulares, algo que se llama WR Ultra, que es de 140 dB. dB son los decibeles en cuanto se mide este tipo de tecnología, que el convencional es de 120 dB y después tenemos el Ultra de 140 dB. La diferencia entre uno y otro es que el de 120 toma dos imágenes, una más brillosa, una menos brillosa, y en el de 140 toma tres. ¿Sí? Entonces, obviamente, teniendo mayor imágenes es mucho más preciso y mejora mucho más la escena en particular. Después lo que también tenemos, y esto lo van a encontrar en todas las cámaras, ¿sí? Para las que, sobre todo para los que no tienen WDR reales, que tienen el digital, que obviamente como lo hace de manera interna digitalmente a través de lo que es el procesador del DCP, trata de mejorar eso y lo hace internamente la cámara, pero no lo hace físicamente con el obturador, ¿sí? Sino lo que hace el procesador. El limitante de esto es que donde la imagen está quemada, ¿sí? Donde está pasada de brillo, por más que lo intente hacer digitalmente, no lo va a poder hacer. Por eso siempre el real, que lo hace mecánicamente la cámara, va a ser mejor. Pero bueno, siempre está la alternativa. Después tenemos lo que se llama el ICR, ¿sí? Básicamente el infrarrojo, donde no tenemos la iluminación mínima requerida. Se prenden los infrarrojos y se ve en blanco y negro. Esto ya lo conocemos, está hace muchísimo tiempo en las cámaras. Hoy en día todas las cámaras ya lo tienen, excepto las boxes, esas que se intercambian el lente. Pero la gran mayoría en biovigilancia son todo bullet o minidomo y todos tienen infrarrojo. Las partes, si se quiere, bueno, los que no tienen esto ya son las cámaras full color que vienen sin infrarrojos y directamente o tienen una luz blanca que ilumine la escena y ayuda a que se vea color o directamente no tienen nada las full color más avanzadas. Esto lo van a poder encontrar también en el detallito donde dice iluminación mínima. Ahí pueden ver la cantidad de lux, ¿sí? Lux en la luz, 0,005 lux para que se pueda ver a color. Donde tiene menos luz de la indicada ahí se ve en blanco y negro. Eso van a ver que esos valores en las cámaras full color o en las cámaras de detallito son más chicos. Eh, y después, sí es importante que, perdón, todo esto tienen también lo que son infrarrojos inteligentes, donde dependiendo el objeto que tengamos adelante, si está muy cerca, en vez de seguir con la misma intensidad de infrarrojo, la bajan automáticamente para no sobreiluminar ese objeto y no quemar la imagen. Eso es algo que también siempre están, lo que se llaman IR inteligente. Después van a encontrar una parte que se llama Noise Reduction 3D, que es básicamente el ruido en la imagen cuando se ven esas imágenes lluviosas. En la reducción de ruido 2D, básicamente lo que hace es analiza los cuadros individuales del video. Ustedes saben que en el video básicamente es un conjunto de imágenes. Entonces en la reducción de 2D, de reducción de ruido, evalúa cada imagen y la va tratando de mejorar a través de su algoritmo. Y lo que hace la 3D es comparar varias imágenes y en base a eso va analizando las diferencias entre los diferentes cuadros sucesivos. Así que por eso es mejor. Sí, es algo que siempre también van a poder encontrar en lo que son los datasheets si tienen 2D o 3D. En lo que es tecnología Starlight, básicamente esto juega con lo que es la iluminación mínima que requiere una cámara para que se pueda ver a color.
Cuando ustedes ven que dice Starlight o Full Color, básicamente requiere mucho menos luz para que se pueda ver a color. ¿Qué hablamos de luz? Luz es lo que hablamos al principio, que el lente permita, o el obturador también del lente permita que entre la luz y que el sensor entienda esa luz y se pueda ver en una imagen. En lo que son cámaras Starlight o cámaras full color, ese sensor que capta la luz tiene mayor capacidad a través de sus elementos fotovoltaicos de capturar mayor fotosensibles, mayor cantidad de luz y hacerlo que por más que haya muy poca luminosidad, es mucho más efectivo y por eso podemos prescindir quizás de los infrarrojos o prescindir de que haya iluminación en la vía pública para que se pueda seguir viendo a color y con detalle. Sí, en la parte de lo que es distancia, de lo que son los infrarrojos, también lo encuentran siempre en los datasheets, como pueden ver ahí abajo a la derecha, que siempre le dicen una distancia hasta, por ejemplo, en los PT7 hasta 100 metros, o en las cámaras ya más convencionales, las Bullet, Minidomo, de la línea más baja, dicen 20 metros, 30 metros, o alguna en especial 60 metros, que es a qué distancia efectiva el iluminador infrarrojo puede iluminar y van a poder seguir viendo a algún elemento en cuestión o algún objetivo en cuestión, ¿no? Después siempre le dice que, bueno, qué cantidad de infrarrojos y que se prenda o no el infrarrojo, que si tiene configuración manual o automática. Esto también sirve mucho. Generalmente manual es como perdón, automático es como se deja, entonces cuando no tiene la iluminación que necesita, agarra y se prende los infrarrojos directamente. Pero también es importante saber que existe la alternativa manual, porque hay muchas veces que los clientes le preguntan, bueno, yo tengo un lugar donde en los ingresos pasan autos y después está muy oscuro y me cambia mucho la escena, entonces la cámara me prende, me apaga los infrarrojos a cada rato. Entonces ahí yo lo puedo cambiar y le puedo dejar de que sea solamente manual y que esté siempre apagados, a menos que yo los prenda. Eso también se puede hacer en las cámaras y es importante porque salen a veces ese tipo de requerimientos extraños donde necesitamos que estén de una manera fija. Esto es lo que le comentaba también con el IR inteligente. En la imagen de la izquierda está saturado por la intensidad del infrarrojo y a la derecha lo que hace la cámara es bajar automáticamente esa intensidad y entonces hace que no se sature la imagen. ¿Sí? Entonces, donde en el datasheet dice Smart IR Support, es que lo tiene obviamente y la gran mayoría de las cámaras hoy en día lo tienen. Después otro punto muy importante es a la hora de hablar cámaras que sean, por ejemplo, de exteriores o cámaras antivandálicas. Existen dos parámetros muy importantes a la hora de poder tener este tipo de características que son los generalmente muy comúnmente llamados IP67, IP67 e IK010, ¿sí? IK10. IP67 o todo lo que es la línea IP, que es IP Ingress Protection, básicamente nos lo dice lo que es la resistencia al polvo y al agua. Y después en la resistencia antivandálica también es el IK10, que es el valor máximo, va del 1 al 10. Y en base a esto es donde nosotros vamos a ver qué tipo de características tiene, si son de exteriores, no de exteriores, si es un lugar donde tenga que tener resistencia a los golpes, es lo que vamos a tener que utilizar o no. Después siempre tenemos lo que son, algo que también muchas veces nos consultan es el rango de temperatura de trabajo, que lo van a poder encontrar ahí, tanto de operación como de almacenamiento. Almacenamiento sería la tarjeta SD de la cámara, por ejemplo. En lo que es protección, ¿sí? IP67 tienen varios rangos. Algo importante es que no necesariamente tiene que ser IP67 para que sea de exterior. IP66 funciona perfecto para exterior, ¿sí? Quizás acá en el mercado y también mundialmente pasa que se estableció como un parámetro de IP67 es de exterior y cualquier cosa de menos no lo es. La realidad es que no lo es así. Si uno ve acá estas tablas, que es un estándar internacional, no es que es algo propio de DAWA, sino que lo pueden entrar a Wikipedia, buscan protección IP y lo van a encontrar. Pueden ver que bueno, el primer número es lo que es la resistencia al polvo y el segundo número es la resistencia al agua. Ya el número 6 ya aguanta potentes chorros de agua, ¿sí? Entonces,
no hace falta tener que sumergir la cámara para que sea de exterior como es IP67. Ya en IP66 alcanza, sobra, incluso IP65 si uno le pone un techito o algo. En lluvia normal no pasa nada, quizás en una tormenta muy fuerte puede llegar a tener algún tipo de filtraciones raro, ¿sí? Entonces entre IP65 y IP66 ya de exterior es, ¿sí? Pero muchas veces se dice que es IP67 y listo, eh, de exterior. ¿Sí? Ahí pueden ver requisitos en escenarios al aire libre mayor de IP65. Y después, bueno, la protección de antivandalismo, sí, la gran mayoría, todas las cámaras que tienen este tipo de protección son IK10, es el máximo valor. Después quizás si van a algún tipo de producto diferente, como pueden ser, por ejemplo, controles de acceso, pueden encontrar un IK08, un K09. Pero bueno, cuando es antivandálico, buscamos el detallito que diga IK10 y ya nos aseguramos que ahí la cámara puede resistir un impacto. No, esto no quiere decir que si le tiramos un piedrazo al domo ese que tiene la cúpula, no se astille la cúpula, no se rompa, se va a romper, pero lo que va a hacer es va a proteger la cámara, obviamente. Después las cámaras tienen muchas interfaces, vamos a ver que después cuando agarramos una cámara podemos encontrar obviamente que tenemos la interfaz de video, pero podemos también tener entrada y salida de audio, entrada para conectar un micrófono, salida para conectar un parlante. Podríamos tener cables de RS485, interesante por ejemplo para los domos PTZ, donde tenemos que cablearlo de esta manera con este protocolo se puede hacer. Hay otros usos, pero no, bueno, no viene el caso en este caso, son más complejos. Otra cosa es importante es que vienen con entradas y salidas de alarma, donde nosotros ahí podemos en las entradas podríamos conectar sensores, un detector de humo, un pier de movimiento, y en la salida podríamos conectar una sirena, un reflector, que entonces cuando la cámara tenga alguna detección por movimiento, prenda un sensor, prenda un reflector, por ejemplo. Ese tipo de cosas podemos hacer y por eso es importante saber si la interfaz de la cámara tiene alarma o tiene audio o tiene lo que sea. Después en lo que es puntualmente video de la cámara, esto es hablé en un momento, dije que la cámara, perdón, el video es un conjunto de imágenes, ¿sí? Y qué cantidad de imágenes va a tener está dictado por los llamados FPS o cuadros por segundo. A mayor cuadros por segundo, obviamente ese video va a ser más fluido, y a menor cuadros por segundo va a ser menos fluido, pero lo importante es que también va a pesar menos. Si tenemos menos imágenes ese video, va a ser más liviano. Si tenemos mayor imágenes, va a ser más pesado. Eso después en redes, en comunicación, es muy importante tenerlo en cuenta porque si es un video muy pesado, después podemos tener problemas en la red. ¿Sí? Y si es más liviano, obviamente quizás vamos a poder transmitir mayor cantidad de cámaras. Entonces siempre es importante saber qué cantidad de cuadros por segundo necesitamos en el video. Hay veces que con 15 cuadros por segundo, que es lo que llamamos tiempo no real, alcanza, y hay veces que necesitamos sí o sí tiempo real, que es lo que se llama 30 cuadros por segundo. El estándar de video no es tan importante, lo único que quizás tienen que saber es que lo que se utiliza en Argentina siempre es PAL, y es como se ven siempre en las cámaras, siempre es el mismo formato, cámara, grabadora, etcétera. ¿Se cortó? ¿Me están escuchando ahí? Ya. Eh, no dije mucho en lo que es estándar de video. Eh, lo más importante es que existen dos, ¿sí? PAL, NTSC. En Argentina se utiliza PAL, es lo que van a estar en el formato, las cámaras, las grabadoras, los monitores, todo va a estar en formato PAL. ¿Sí? Eh, esto no es tan relevante. Acá lo único que me interesa que vean es la diferencia puntualmente entre cómo es el sistema, el proceso entre que entra la luz hasta que llega a la grabadora. Tenemos lente, sensor, conversión de analógico a digital, va al procesador y después de nuevo de digital a analógico y llega a la grabadora. ¿Por qué? Porque digital es lo que entiende el procesador. Entonces, esa señal analógica, que en este caso el del sensor es analógica porque va en voltaje, tiene que ser transformada y hecha digital para que el procesador lo pueda mejorar, hacer lo que mejorarle el brillo,
mejorar la calidad, reducir el ruido, etcétera. Después esa señal digital se vuelve a transformar en voltaje para que sea de nuevo una señal analógica y en este caso estamos hablando de analógico XBR, cámaras HSI, que lo puede entender la grabadora. Eh, Esto sería una cámara HSI. La única diferencia, si se quiere, que tenemos en una cámara IP es que en vez de volver a convertirse en analógico, que es lo que conectaría de nuevo en una XBR, en el caso de las NBR, es todo por IP, entonces en realidad en el ISP o en el DSP, en los procesadores, se codifica, se le agrega el códec, que es lo que es por ejemplo H265, y se transforma en paquetes de red. Y ahí ya va por la red a donde vaya a tener que parar. Porque una de las ventajas, que se quiere en lo que es en ambientes IP, es que la cámara no necesariamente tiene que ir directamente a la grabadora. En HSI sí. Ustedes tienen una cámara HSI, se conecta sí o sí un cable directamente, o generalmente, no sí o sí, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces se conecta un cable directo a la grabadora y es casi plug and play. Si ustedes conectan un cable de extremo a otro y se ve. En IP es un poco más complejo, necesita un poquito más de configuración y no necesariamente siempre tiene que ir a la grabadora. Puede pasar por 25 switches en el medio y después ir a parar a la grabadora. Entonces por eso se transforma en paquete de red y se codifica. La codificación en HSI pasa en la grabadora, no en la cámara. En IP la codificación pasa en la cámara. Y después tenemos lo que se llama una capacidad de streaming, que esto también es más de cámara de red, que muchas veces vamos a encontrar que tienen dos streaming o tres streaming de video. El stream básicamente va a ser ese video como es, ¿sí? Qué cantidad de cuadros por segundo tiene, qué resolución tiene y qué calidad tiene. En base a esas variables, en calidad, resolución y cantidad de cuadros por segundo, es cuánto ese video va a pesar a la hora de transmitirlo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque después, en los diferentes tipos de stream, vamos a ver que tenemos diferentes resoluciones y diferentes cantidades de cuadros por segundo, porque quizás yo con el stream principal, que es el que tiene la mayor resolución, la mayor cantidad de cuadros por segundo y la mejor calidad, yo lo voy a querer grabar, ¿sí? Yo quiero que me grabe de la mejor manera posible. Pero después a la hora de levantarlo en mi celular, yo no quiero que me levante 4K en 15 cuadros por segundo porque mis datos de celular van a explotar, ¿sí? Y el cliente me va a matar. Entonces yo lo que quiero es sí en el celular levantar un substream donde pueden ver ahí una resolución de 1, una resolución 720p que es menor, con menor cuadros por segundo. Entonces a la hora de levantarlo en mi celular va a ser mucho más liviano y no me voy a consumir todos los datos donde no necesariamente necesito ver con la mejor calidad. Si yo después quiero ver con buena calidad, bueno, abro el stream principal o voy a buscar las grabaciones o lo que sea. Entonces por eso siempre es importante conocer que existen diferentes streams de video y que pueden tener diferentes resoluciones. Entonces una misma cámara la pueden grabar en 4K o en 4 megapíxeles, pero también se puede ver en 1080 o en 1 megapíxel de resolución, para que sea más liviano. Después existen compresiones de video, lo que llamamos H265, H264, H265 más, que básicamente lo que hacen es que se comprime ese video que estamos enviando a través de la red y que en vez de que sea tan pesado, a través de algoritmos, se trata de predecir en un video cuál va a ser el movimiento y ahí se trata de achicar lo mayor posible. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un video donde en la escena el fondo es siempre el mismo, ¿sí? Pongámosle que es una cámara apuntando un portón, ese portón rara vez se mueve, pero cada tanto aparece una persona en un video de, pongámosle, 20 minutos, ¿sí? Todo lo que es el portón, donde la pared nunca se movió, el portón no cambió, se comprime lo mejor posible y sí va a ser foco en donde está la persona, que es donde hay más movimiento. Entonces ahí sí lo va a guardar con mejor calidad. De esta manera, entonces, a través del algoritmo, podemos hacer que ese video sea menos pesado. Todo apunta a que no sea pesado en la red, que yo pueda no saturar, congestionar la red, etcétera. Después las diferencias entre una y otra es que el algoritmo es mucho más preciso y se comporta de mejor manera. Y básicamente, si yo tengo
un video en H264 y después un video, después tenemos un video en H265, ¿sí? Como el H265 es una compresión más avanzada, podemos llegar a borrar hasta un 50%, dependiendo de la escena, qué tanto movimiento haya o no, en lo que es espacio en disco y también en transmisión, ¿no? Pero lo más importante es en soluciones más chicas es en espacio en disco. Si tenemos H265 o H265 más, ahorramos mucho más y ese espacio, esas grabaciones van a ocupar menos espacio en un disco de lo que tenga la grabadora. Entonces, quizás en vez de necesitar un disco de 4 teras, necesitamos un disco de 2 teras. Y se hace más económico todo. O podemos grabar mayor cantidad de días también, ¿no? Va a depender también mucho de qué necesita el cliente. Y después dos puntos ya de configuración, que es un poquito, si quieren, más avanzado, no tan básico, que existen dos tipos de variables que se pueden configurar, llamadas CBBR y BBR, que básicamente es la tasa de bits, ¿sí? Si es constante o variable. Esto apunta a que ese stream de video es una cantidad de información que se manda a través de la red, ¿sí? Esa cantidad de información yo puedo hacer que sea constante o variable. ¿Por qué me sirve que sea constante? Porque yo le puedo establecer un valor fijo a esa información que viaja a través de la red, entonces yo siempre voy a saber que es siempre la misma y no voy de esta manera como la hago constante, no voy a tener ningún problema de que se me desfase, que se me sobresature la red y que no se puede transmitir porque se vuelve muy grande. ¿Qué pasa? Donde hay mucho movimiento en la escena, si yo lo dejo constante, seguramente pierda calidad. ¿Por qué? Porque si hay más movimiento en la escena, ese tamaño de información debería agrandarse, porque hay más información que se tiene que transmitir, pero está restringido por el valor constante que yo le especifiqué. Entonces, seguramente pierda calidad. En la variable, yo puedo hacer que en base a ese movimiento que haya en la escena, que tanta información haya en la escena, se pueda ese peso que tiene a través de la red, ¿sí? Ese consumo, sea grande o sea chique. La ventaja es que siempre voy a tener buena calidad porque donde necesite que sea mayor cantidad de consumo, mayor información, sea grande y sea más pesado, pero donde tengo mucha información y tengo gran cantidad de cámaras en formato variable, va a ser que se pueda llegar a saturar la red o no, va a depender, bueno, cantidad de cámaras, un montón de variables, pero ese básicamente a grandes rasgos es el concepto de CBBR y BBR. Después, bueno, alarma ya les comenté, no me quiero extender demasiado. Entradas y salida de alarma que pueden conectar en las entradas, sensores, o por ejemplo un pierde de movimiento. En las salidas, sirena, reflector. Después en lo que es grabadores, esto también es sencillo, no. eh, Hay 5 puntos que tenemos que evaluar en el grabador. Primero es el tipo de señal, que es lo más básico. Si necesitamos NVR porque son cámaras IP o si es una XVR porque tenemos cámaras analógicas. Eso es el primer punto que tenemos que evaluar. Después es la resolución. Como al principio les comenté de este webinar, qué cámaras vamos a utilizar. Si necesitamos utilizar cámaras de 4 megas, de 4K o de 10 megapíxeles o de 2 megapíxeles y a qué cantidad de cuadros por segundo. En base a eso, bueno, yo ahí elijo el grabador. ¿Por qué? Porque yo sé que, por ejemplo, las XBR de la línea 5000 soportan 1080 30 cuadros por segundo y la línea 4000 soportan 1080 en 15, por ejemplo. Entonces, en base a la cámara, yo ya sé qué tipo de resolución voy a necesitar. Después, la capacidad del disco duro va a ser cantidad de discos duros que puedan llegar a almacenar: 1, 2, 4, 8. ¿De qué va a depender esto? Y bueno, del cliente, qué cantidad de días necesita almacenar en la grabadora. Si tenemos, no sé, 4 cámaras en 4 megas en 30 cuadros por segundo y otras 4 cámaras en 2 megapíxeles, y el cliente tiene que grabar, no sé, 60 días, y bueno, seguramente necesitamos una gran cantidad de discos, ¿sí? Con también discos en vez de, no sé, en vez de ir por 2 discos de 2 teras, necesitamos poner 4 discos de 10 teras, para decir algo.
Después, bueno, las interfaces, que ahora vamos a ver un poquito lo que tienen. Y después si tienen interfaz, si tienen análisis inteligente o no. ¿Sí? Básicamente si son inteligentes, si tienen IB, si tienen protección perimetral, SMD Plus, si es de la línea inteligente o no. Eh, Esto ya se los comenté antes, ¿sí? De lo que es el tipo de cámara para las grabadoras. Vamos a pasarlo por alto. Si esto sí es importante que lo vean, que muchas veces lo encuentran en los datasheets, sobre todo lo ven en las cámaras, perdón, en las grabadoras XBR, que muchas veces van a encontrar que soportan cámaras IP y les va a decir 16 más 16, ¿sí? Como pueden ver en este ejemplo. Entonces, esto es una cámara, esto es una grabadora de 16 canales, una XBR, por ahí, pongámosle 5216, XBR 5216, HS-I3, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, esto significa, si vemos el datasheet, que tiene 16 canales analógicos, pero también soporta 16 canales adicionales IP. Cada uno de estos hasta 12 megapíxeles de resolución. ¿Esto qué significa? Que yo puedo poner 16 canales analógicos más 16 canales IP. O sea, en total, 32 canales, 32 cámaras podría conectar. También lo que yo puedo hacer es directamente hacer que esos 16 analógicos se conviertan a IP. Entonces podría directamente poner 32 canales IP si quisiera. O poner, no sé, cuatro, poner 4 analógicos, el resto IP, poner 8 analógicos, el resto IP. Puedo hacer la combinación que quiera. ¿Qué pasa? Ahí dice cada canal hasta 12 megapíxeles. Obviamente yo en una grabadora 5216 no puedo poner 32 canales de 12 megapíxeles porque me voy a dar cuenta que el ancho banda de todo este tipo de cámaras, esos stream van a ser muy pesados. Y primero, la grabadora no lo va a soportar y segunda, seguramente la red tampoco lo va a soportar. Entonces, tengan en cuenta que hay muchas variables que pueden afectar esto. Pero por datasheet saben que soporta 16 más 16 y esos 32 pueden ser todos IP. Lo que no pueden ser es todos analógicos, porque los analógicos, como vimos, es físico, es un cable de la cámara a la grabadora y la grabadora tiene solamente 16, por lo que son máximo 16 analógicos. Y acá pueden ver la parte un poco posterior de la grabadora y en la parte de video y audio también van a ver, soporta una cámara de agua en 4K, pero una cámara Hikvision no, solamente en 5K. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y otra cosa muy importante tener en cuenta es la capacidad de codificación. ¿Por qué? Y esto es algo muy importante que muchas veces se equivocan. Existe una diferencia importante entre lo que es codificación y decodificación. Decodificar es que yo pueda ver las cámaras en un monitor, ¿sí? Entonces esta grabadora me dice que yo puedo ver 4 cámaras en una resolución de 8 megapíxeles a 30 cuadros por segundo. Esa es la capacidad que tiene de decodificar la grabadora. O puede decodificar 16 cámaras en 1080, ¿sí? A 30 cuadros por segundo. No quiere decir que no pueda agarrar y conectar una cámara de 4K y grabarla en 4K, porque eso es codificación. Yo puedo ponerle una cámara en una resolución de 4K y poner la grabadora en mi grabadora, ¿sí? Pero verla en 1080. Y por eso también es importante tener en cuenta, saber bien que una cosa es decodificar y otra cosa es codificar. Después, bueno, el almacenamiento también es importante en la parte de storage, que ustedes vean la cantidad de puertos SATA que tiene, que es donde ustedes van a conectar los discos. Y siempre les va a decir hasta qué cantidad de teras soporta. Y bueno, ustedes pueden elegir, bueno, esto soporta hasta disco de 10 teras, 8 teras, 12 teras, lo que sea, qué cantidad. Y bueno, si tienen otro tipo de puerto, por ejemplo, este SATA o no adicional, lo van a poder ver siempre en el apartado de storage del datasheet. Y para algunas grabadoras que son un poco más quizás avanzadas, para una línea de pequeños y medianos proyectos, hasta los grandes proyectos, encuentran una característica que se llama RAID, que apunta a lo que es redundancia a nivel disco. No me voy a adentrar mucho en esto, sí, que generalmente se utiliza RAID 5, que es un formato, sí, un tipo de configuración de RAID donde hace que si, por ejemplo, tengo 3 discos y uno me falla, pueda recuperar esa información de los discos con los otros dos. Sí, es una de las tecnologías que se apunta mucho en videovigilancia para poder tener seguridad en las grabaciones. ¿Sí?
Si no, en caso contrario, si se me rompe el disco, perdí las grabaciones, obviamente. La interfaz trasera del grabador, con lo que es la parte de alimentación, la parte de conexión de cámaras, en este caso es una NVR con puertos PoE, donde se conectan ahí directamente en la parte posterior. Las conexiones de HDMI para video, el puerto USB para conectar un pendrive y hacer una descarga de grabaciones o, por ejemplo, para poner el mouse y poder controlar la grabadora. Después tenemos salida obviamente VGA o HDMI, dependiendo el monitor, la salida que tenga, entrada de salida de audio. Un puerto RS232 que no se usa generalmente, el usuario común, es para conectarse a la consola de la grabadora, es más interno si se quiere, para, para DAW, programación, ese tipo de cosas. Eh, Entradas y salida de alarma podría tener, como pueden ver acá, directamente la grabadora. Y también conexión RS485 para controlar un PTZ. Y su conexión, su puerto de red para conectarlo a la red. Y ahí lo podemos levantar en un BMS, lo que necesitemos. Acá podemos ver, sí, más ejemplificado con una imagen real de la parte posterior de la NVR. Y en el datasheet pueden ver siempre en la parte PoE, cantidad de puertos que tienen, cuáles son los puertos que soportan EPOE. EPOE es un PoE, protocolo de agua, privado de agua, perdón, que hace que tenga mayor distancia a la hora de poder alimentar una cámara IP. Y también le dice el máximo de potencia que le puede dar a cada puerto. ¿Por qué es importante? Porque hay algunas cámaras que tienen mayor consumo, por ejemplo un Domo PTZ, entonces no con cualquier grabadora van a poder alimentar un Domo PTZ a través del PoE. Eso es algo que tienen también que tener en cuenta. Y la última parte, ya terminamos, es la parte del BMS, lo que se llama DCS, para proyectos canales de video base gratis. Y después, bueno, si necesitan más, se tiene que adquirir una licencia. También si necesitan video portero, control de acceso, se necesitan licencias adicionales. Pero básicamente lo que nos permite es, bueno, ya crear, por ejemplo, reglas avanzadas de que si recibo una alerta, pongámosle, si yo recibo una alerta de la cámara 22, ¿sí? Que tiene conectado un sensor de movimiento en su entrada de alarma 1, que me mande un mail al supervisor. Ese tipo de reglas se pueden ver, se puede ver un mapa, yo puedo asignarle puntos en el mapa y que cada punto represente una grabadora, una cámara, una puerta. Puedo ver las inteligencias, puedo ver si tuviera cámaras de reconocimiento facial, de lectura de patentes, puedo crear diferentes usuarios, asignarle diferentes permisos, ¿sí? Básicamente es una herramienta bien robusta para lo que son los clientes, para el centro de monitoreo, para todo. Ac- Solución que ya deje de ser una instalación de una casa, un galpón, sí, que deje de ser simplemente 8, 16 cámaras, 32 cámaras, sí, sino que tengan un requerimiento de, bueno, estar monitoreando, estar evaluando, poder analizando toda la información de las cámaras o de las grabadoras y de la inteligencia en tiempo real, y que también lo puedan tener en varios puntos, ¿sí? Si yo tengo una grabadora y tengo conectado un monitor, lo voy a ver solamente en la garita. Pero si yo tengo un DCS instalado en una PC, puedo tener varias PCs y que cada uno de estos puestos tenga un operador de monitoreo y cada uno pueda ver las cámaras de la forma que quiera. Un tipo de centro de monitoreo o la posibilidad de verlo de manera remota, sepan que existe el DSS Express gratuito hasta 64 canales y si después quieren expandirlo hasta 256 en el Express, van a poder hacerlo. Y si quieren más, tendrían que pasar allá al DSC Pro. Así que bueno, les agradezco mucho a todos. No sé si tienen algún tipo de consulta, dudas. Tienen ahí el chat. Nos consultan acá si la configuración de VR de HCI para 2 megapíxeles es la misma que para 5 megapíxeles. La configuración en HDCI es la misma, ¿sí? Si la grabadora soporta 5 megapíxeles, uno debería poder agarrar, conectar el cable directamente y se tiene que levantar. Ahora, si por alguna razón no se ve, es porque o las resoluciones no son las correspondientes o,
o quizás la cámara no sea compatible. Sí, pero generalmente la configuración es la misma, sobre todo en analógico, que es plug and play. Bueno, ahí estamos. Les agradezco mucho a todos por su asistencia, por su tiempo. Espero que les haya sido claro y estén atentos a las nuevas ediciones de webinar que les vamos a estar dando. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.